¿Puede el hombre limpiar, verdad? O limpiar, lavar su alma por sí mismo. Tal vez una pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Y obviamente leyendo, nosotros nos podemos dar cuenta, leyendo la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que nosotros no podemos cambiar nuestras vidas por nosotros mismos, ¿verdad? La salvación no es por méritos humanos ni por obras justas, ¿verdad? Que hagamos delante de Dios. Esto quiere decir obras que en la misma palabra de Dios leemos, pero que no nos van a salvar. Con un señor, ¿verdad? Me decía por mucho tiempo, casi siempre me lo recordaba y me decía que a través de lo que él hacía por nosotros, entonces por mi familia, él tiene un pedazo de cielo ganado. Y hoy vamos a ver algo muy importante, indispensable, realmente un tema bíblico que tiene que ver con el aspecto del lavamiento y la regeneración de nuestra alma por el Espíritu Santo. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que no solo como seres humanos, ¿verdad? Necesitamos hacer el bien. Fuimos creados, de hecho, con ese propósito de que andemos en buenas obras. Y esas obras no solamente son obras justas, obras buenas que Dios espera de una vida renovada, de una vida restaurada, sino que es necesario o es indispensable el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento, de nada sirven aquellas obras justas, ¿verdad? Que hagamos delante de Dios. En Tito es donde vamos a estar ocupados, Tito capítulo 3, se nos enseña, o ahí leyendo, usted nada más, esto le va a tomar si acaso 2 minutos leer 3 capítulos, ¿verdad? 46 versículos que tiene esta carta, y usted se va a dar cuenta la condición en la cual estaba el hombre, y el hombre que no ha obedecido el evangelio. Usted puede leer en Tito capítulo 3, versículo 3 específicamente, que en otro tiempo aquellos hombres que no habían obedecido el evangelio estaban rebeldes, estaban extraviados, estaban esclavos de sus propios deseos carnales, que estaban batallando contra su alma, estaban esclavos de sus deleites más que de Dios, y por eso es que ellos vivían en malicia, por eso es que habían pleitos, por eso era que se aborrecían los unos a los otros. Y de hecho, la condición nuestra antes de que se nos predicara el evangelio era la misma, ¿verdad? Estábamos en oposición a todo lo que respecta a Dios, pero sin embargo, a pesar de esa condición, ¿verdad? En oposición a Dios, en contra de la voluntad de Dios, se revela que hay una esperanza siempre para el hombre. Y por eso es que Dios, por su misericordia, por su bondad, proveyó el nuevo nacimiento para el hombre, a pesar de la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Y hoy vamos a observar cómo es que Dios limpia, cómo es que Dios renueva, cómo es que Dios regenera, cómo es que Dios restaura, esa alma que está en oposición a Dios. Como seres humanos, ¿verdad? Hay heridas que uno puede curar, ¿verdad? No sé, uno se cae, tiene un rasponazo, lleva un tratamiento y esa herida sana. Pero hay una herida, ¿verdad? En el alma que por medio del pecado se ha generado en el hombre de edad responsable, que no lo puede sanar por uno mismo, ¿verdad? Uno necesita que esa alma sea restaurada, sea renovada, y no
no podemos hacer por nosotros mismos esta renovación, ¿verdad? O esa restauración de nuestra alma por causa del pecado, que voluntariamente decidimos hacerlo. Entonces vamos a ver cómo se origina la salvación. Vamos a ver cuál es la base de la salvación y vamos a ver el medio de la salvación. Y a través de este texto también vamos a ver, no lo vamos a ver, ¿verdad? Específicamente hoy en esta clase, pero lo vamos a ver en clases más adelante. Vamos a ver cuáles son los beneficios de esa restauración, el resultado, qué se espera, ¿verdad? A través de el origen de la salvación, del medio de la salvación y de la base para la salvación. Pero Tito, quiero dar un breve panorama como para que veamos todas las situaciones que aquí pasaban. En esta carta, hermanos, que escribe el apóstol Pablo, usted ve cómo Pablo se presenta como un siervo de Dios y un apóstol del Señor Jesucristo. Esta es una de las cartas junto con la carta a los romanos, si no me equivoco, que también se presenta como un siervo. En todas las demás siempre se presenta directamente porque viene con diferentes circunstancias a las cuales él tiene que entrar a veces como con los tacos de frente, ¿verdad? A pesar de que siempre dice gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero el tema que Pablo quiere tratar o quiere mandar a Tito es que corrija lo deficiente. Usted ve en Tito capítulo 1, versículo 5, que por esa causa él fue dejado ahí en Creta para que corrigiera lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. Entonces, el tema un tema sugerido es corregir lo deficiente. A Cristo, nosotros lo vemos en esta epístola, en Tito capítulo 2, versículo 13, como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa manifestación ellos la estaban esperando, ¿verdad? Y hoy nosotros también la estamos esperando, la manifestación de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y así es como lo podemos ver en esta carta. Hay aspectos importantes o necesarios que usted y yo, leyendo esta carta, nos podemos dar cuenta. Nos podemos dar cuenta del mandamiento de la organización bíblica, ya que una iglesia que no quiere, ¿verdad?, cumplir con la organización bíblica no es una iglesia de Dios, no es una iglesia por la cual Jesús murió y derramó su sangre, según Hechos capítulo 20, versículo 28. Una iglesia tiene que tener esa proyección para llegar a esa madurez. Entonces aquí nosotros vemos la necesidad, el mandamiento de la organización, vemos los requisitos también para aquellos que desean y anhelen estar en esa organización bíblica. Aquí los vamos a encontrar. También vemos la necesidad de predicar la sana doctrina. No se puede crecer si no hay una predicación sana, si no hay una predicación bíblica. Y a través de esa predicación bíblica usted ve cómo Dios mantiene a la iglesia, esto es, aquellos que fueron llamados, aquellos que fueron escogidos, aquellos que fueron predestinados, ¿verdad? Lo que hemos venido estudiando, para que se mantengan puros, limpios y sin mancha delante de Dios a través de la obediencia a la predicación de la sana doctrina. ¿Cómo lo van a hacer ellos? Bueno, siendo ejemplo, manteniéndose en obediencia a la palabra de Dios, y también una iglesia se mantiene firme, se mantiene pura por medio de advertir o quitar a aquellos que no están predicando la verdad. La responsabilidad de mantener una iglesia limpia, una iglesia pura, no es solamente de los ancianos, ¿verdad? No es solamente del predicador, sino es de cada miembro en particular, que tenemos que estar atentos a la sana enseñanza. ¿Por qué? Bueno,
porque así es como Dios nos va a mantener como una iglesia limpia, pura y sin mancha, cuando todos estamos conectados, todos estamos poniendo atención y que se esté haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Dice, bueno, pero para eso son los ancianos, sí, pero recuerden Hechos capítulo 20, que de entre ellos mismos, de entre los ancianos, se iban a levantar lobos rapaces, los cuales no van a perdonar al rebaño, ¿verdad? Eso quiere decir, a veces se cree o, bueno, ya hay ancianos y ya aquí no hay problemas, ¿verdad? No, hay que tener siempre el cuidado, ¿verdad? Están los ancianos que velan y protegen el rebaño, que velan por las almas, que velan porque se predique la sana doctrina, pero ¿qué pasa si un anciano no es un anciano, ¿verdad? En el sentido bíblico. Permite el libertinaje, permite, como en Judas, ¿verdad? Permiten que la gracia de Dios sea distorsionada y todos, no, aquí ve, ahí dice Iglesia de Cristo, están organizados, hay ancianos, hay diáconos, vea, hay varios predicadores ahí, entonces esta iglesia sí, no, es la responsabilidad de todos de estar velando por lo que la Biblia enseña. Por eso es que se debe de reprender a los falsos maestros, y eso fue algo que Pablo le mandó a Tito, y obviamente a través del contexto general de la Biblia es algo que nosotros debemos de ver. Por eso en el capítulo 1 usted va a ver cómo uno puede o cómo se debe de mantener una iglesia en orden con la organización bíblica. En el capítulo 2, en orden en cuanto a la sana doctrina, Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:10, Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando hay una predicación bíblica, hermanos, y yo estoy poniendo atención, yo estoy compenetrado, yo voy a adorar la enseñanza de Dios, yo voy a adorar lo que estoy aprendiendo, cómo estoy creciendo, cómo Dios me habla, cómo Dios me está enseñando. ¿Por qué? Porque la doctrina es indispensable para nuestra salvación. Y en el capítulo 3 usted va a ver cómo uno se ocupa, ¿verdad? O cómo se esperan esas buenas obras. Tito capítulo 3, versículo 1, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Palabra fiel es esta, versículo 8, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. Estas cosas son buenas y útiles, a los hombres. Y el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Un cristiano, ¿verdad?, que no está ocupado en buenas obras es un cristiano que no está dando fruto. Es un cristiano, vamos a decir, que no ha entendido para lo cual él ha sido llamado, que no ha entendido para lo cual Cristo murió, ¿verdad? Sufrió y padeció, y por ende casi que se puede decir un desobediente a la voluntad de Dios. Entonces, como dice el texto, es un cristiano o aquella persona que no se ocupa en las buenas obras, y vea que las buenas obras de necesidad no está dando fruto. Y Tito, hermano, se puede decir que él fue un hijo, ¿verdad?, común en la fe, como dice Tito capítulo 1, versículo 4, puede ser uno de los convertidos por medio del apóstol Pablo. Esto es, Pablo le predicó, él obedeció y vino a ser instruido por él para llevar ese ministerio de la predicación. Y él enfrentó, hermanos, Tito, diferentes
circunstancias doctrinales, ¿verdad? En su ministerio. Esto es, cómo él en su desarrollo, en su crecimiento, se enfrentó a cosas difíciles. Y esto también a uno lo alienta, a cada cristiano nos debe de alentar. ¿Por qué? Bueno, porque siempre que hay predicación va a haber oposición, no va a ser fácil, ¿verdad? Tito enfrentó a falsos maestros, Tito capítulo 1, versículo 10, porque hay muchos, dice, contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, dice, es preciso tapar la boca. Vea lo que hacen ellos: trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Enfrentó a falsos maestros, especialmente judaizantes. Esto era, recuerde que los judaizantes, como lo vimos en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, ellos querían añadirle a la gracia de Dios, querían introducir a la gracia de Dios la ley de Moisés. Y recordemos que la ley no justificaba delante de Dios. Entonces, y no justifica, ¿verdad? Hechos capítulo 13, ahí usted puede encontrar eso, así como en la carta a los Gálatas. Enfrentó corrupción moral, Tito capítulo 1, versículos 12 y 13 y versículo 16, dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Había una vida impura que contradecía la enseñanza, ¿verdad? Había a lo que popularmente nosotros conocemos como hipocresía. Decían conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban. Entonces había una corrupción en cuanto a las normas y conductas del diario vivir. Tito tuvo que enfrentarse a personas de esa manera, que decían conocer a Dios, pero con sus hechos lo estaban negando. Y habían también una confusión en cuanto a las obras, y eso es lo que vamos a ver un poquito más, esas obras de justicia, ¿verdad? De aquello que es recto, que es bueno, en cuanto a la gracia de Dios, que es ese regalo de Dios, ese don de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, en que algunos lo que hacían era confiar en las obras humanas, ¿verdad? En esas obras de justicia, y pues ya decían, no, yo ando haciendo el bien, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy haciendo obras de justicia, y pues básicamente olvidaban el plan de Dios para la salvación, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a aprender un poco acerca de eso, ¿verdad? Las obras de justicia y lo que es la gracia de Dios, cómo Dios salva. Y bueno, también Tito tenía que cuidarse, ¿verdad? Evitar, Tito capítulo 3, versículo 9, evitar cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y son provecho. O sea, Tito debía de evitar debates, ¿verdad? De evitar debates que fueran en cuanto a esto, acerca de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no edificaba, no iba a construir y se olvidaba el propósito, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad? Así básicamente un breve panorama de lo que Pablo, ¿verdad?, instruyó a Tito como evangelista, y que él pues en Creta, en este lugar, tenía que pasar, ¿verdad? Y las pasó, y lo hizo con éxito, no por él, ¿verdad?, sino por quien estaba con él. Entonces, vamos a ver en primer lugar, vamos a estar solamente en 2 versículos ahí, hermanos, hoy. Tito capítulo 3, para que usted lo tenga ahí, versículos 4 y 5, únicamente lo que vamos a ver hoy. Tito capítulo 3, perdón, versículos 4 y 5. Y aquí nosotros en este versículo 4, hermanos, vemos el origen de la salvación. Usted
puede leer ahí conmigo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros. ¿A qué me refiero con el origen de la salvación? Me estoy refiriendo a dónde nace, desde a dónde nace la salvación. Y usted ve que dice que se manifestó la bondad de Dios y el amor de Dios, no por méritos humanos. Cuando usted ve que esta palabra, hermanos, se manifestó, significa que se dio a conocer, se reveló o iluminó, ¿verdad? Recordemos que la bondad de Dios y la misericordia de Dios es para con justos, para justos y para injustos, para todos los hombres. Y de hecho nosotros, esta palabra manifestar, usted la puede ver en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. Me pareció interesante cuando se manifiesta, ¿verdad? Dios por medio de todas las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Me pareció interesante también cuando Dios, ¿verdad? Hablando de Jesucristo, a Dios dice, nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. El que lo había visto a Él, había visto al Padre. Él dio a conocer al Padre a través de la vida, su conducta, su obediencia y todo el plan de Dios para la salvación. ¿Por qué? Porque la ley, recuerdan, fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Entonces, el origen de la salvación no es una idea humana, ¿verdad? No es algo que se le ocurrió a un humano, sino una acción divina que fue manifestada. Cuando usted ve en este versículo 4, dice, pero cuando se manifestó, esta conjunción pero, depende del contexto, tiene varios significados. Uno puede ser un contraste, ¿verdad? Puede ser un contraste, o puede ser también una idea, ¿verdad?, que está en oposición, o también una condición que se vaya a dar en los versículos que siguen. Entonces, eso está conectando directamente con el estado y la manera de vivir de los hombres en ese tiempo. ¿Recuerdan, como lo mencioné anteriormente, cómo estaban los hombres? Bueno, si no recuerda, el versículo 3 dice, en otro tiempo, ellos cómo estaban: rebeldes, insensatos, extraviados, esclavos de las concupiscencias. Recuerde que las concupiscencias son esos deseos ansiosos que batallan con nuestra alma. Esto quiere decir que estaban en oposición a Dios, pero cuando dice el hombre estaba perdido, el hombre no estaba buscando a Dios, vivía en pecado, pero Dios actuó. Dios actuó a pesar de cómo estaba o cómo estábamos nosotros. Por eso mismo, el texto lo que está enseñando es que la salvación no comenzó con el hombre, sino en Dios. ¿Cómo fue motivada? ¿Cómo fue motivada la salvación? Bueno, la salvación fue motivada por la bondad de Dios. Esto quiere decir que en la salvación se refleja el carácter de Dios, la misericordia de Dios. Y este carácter, o esto, hermanos, a mí me enseña cuál debe de ser mi manera de vivir, ¿verdad? Ahora como cristiano. Porque si el carácter de Dios, que lo vemos en su bondad y en su misericordia, fue un carácter de amor y de compasión por aquellos que estaban en oposición, por aquellos que estaban rebeldes, por aquellos que estaban conduciendo su vida en contra de su voluntad, yo tengo que vivir como Él nos lo demostró.
Recuerde que nosotros debemos de ser, en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Versículo 1, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, el carácter de Dios, que es bondad y misericordia, nosotros lo tenemos que desarrollar en nuestro diario vivir. La salvación, estamos hablando de la salvación, esto me enseña a mí que yo tengo que ser humilde. ¿Por qué? Porque si mi conducta era en oposición a Dios, yo no puedo esperar porque ya obedecía lo que Dios dice de acuerdo a lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en las Escrituras. Lo hice como Él lo mandó, lo enseñó. Y yo ya me quiero creer más, ¿verdad? Yo ya me quiero creer superior. No, yo tengo que vivir en humildad. Yo tengo que vivir en gratitud. Porque cuando yo estaba en pecado, perdido, Dios me amó, envió a su Hijo a morir por mis pecados. Y sin Él no podría, ¿verdad? No podría. Entonces yo tengo que tener una actitud de humildad. Tengo que tener una actitud de agradecimiento, de gratitud, y eso obviamente lo tengo que reflejar. Así como Él lo manifestó, yo también lo tengo que manifestar en mi diario vivir. Por eso usted ve bajo este mismo contexto en Tito 3:2, que a nadie difamen, que no anden peleando, ¿verdad? Pendencieros, sino amables, mostrando, dice, toda mansedumbre para con todos los hombres. El origen, hermanos, de la salvación, recuérdelo, se manifestó en la bondad y en la misericordia de Dios, quien actuó, o sea, Dios actuó cuando nosotros no teníamos la oportunidad. Dios se manifestó cuando nosotros estábamos perdidos y esclavos y en oposición a Él. Es algo indispensable de entender. ¿Para qué? Vea el versículo 5, vea como cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, ¿verdad? Para con todos, dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, que ninguna acción humana puede ser el fundamento o causa de la salvación. Ninguna acción humana puede ser el fundamento o causa de la salvación. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia, contexto. Recordemos el contexto. Versículo 3 muestra la condición del hombre. Versículo 4, lo acabamos de ver, muestra la iniciativa de Dios. Y versículo 5, o esta primera sección, no por obras de justicia, aclara cómo no ocurre la salvación. Me di a entender, la salvación no ocurre por obras de justicia. Versículo 3, la condición del ser humano. Versículo 4, la iniciativa de Dios, la manifestación de Dios. Versículo 5, esta primera sección, cómo no ocurre la salvación. Y eso lo deja claro, ¿verdad? Pablo aquí a Tito. ¿Cómo le dice? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cuando usted ve, nos salvó, esta acción, ¿verdad? Este verbo nos muestra una acción de una sola vez por todas. Y es una acción que solamente la puede llevar a cabo el sujeto, ¿verdad? ¿Y quién es el sujeto en esta oración? Dios. Dios es el que realizó esa acción, Dios es el que se manifestó para que el hombre fuera salvo. Y nadie más puede realizar esa acción por Dios. Solo Él puede hacer esa acción por nosotros, por la humanidad, por nuestras almas. Una acción de una sola vez y para siempre. Por eso el plan
de Dios para la salvación es un plan veraz, hermanos. Es un plan que tiene credibilidad. Es un plan que no tiene que estarse revisando, ¿verdad? Como aquellas leyes que ponen o que ponen los hombres y que tienen que estarse renovando o que tienen que estarle quitando, tienen que estarle añadiendo, porque el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo es un plan justo, es un plan necesario y es un plan óptimo para nosotros por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando usted y yo leemos aquí, no por obras de justicia, excluye cualquier mérito humano. Recuerde que las obras de justicia es un término, hermanos, que se utiliza, un término legal, ¿verdad? Que utilizó mucho el apóstol Pablo, de hecho, en la epístola a los hermanos en Roma, en la epístola a los romanos, un término judicial, un término legal, y tiene que ver con todo aquello que es bueno, con todo aquello que es recto. Y bajo ese contexto, hermanos, se está respondiendo a aquellas influencias que exaltaban las obras humanas. Recuerda lo que mencioné anteriormente en Tito capítulo 1, versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente a los de la circuncisión. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñan por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La confusión, ¿verdad?, que había era en cuanto a esto, mandamientos de hombres y en cuanto a la verdad. Entonces, Pablo le dice a Tito: sé fuerte en esto, porque la salvación no es por obras humanas, en cuanto a la justicia, en cuanto a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque el hombre no se puede salvar por sí mismo. Esa herida del hombre pecador no se puede sanar por sí mismo. Necesitan de mí, necesitan de Dios, ¿verdad? Para que puedan ser salvos, para que puedan ser sanados. Porque el problema del hombre, recuerde que el problema del hombre en la mayoría de los casos, o en algunos casos, no está en las cosas externas, sino en lo interno, en el alma. Hablábamos la semana anterior cómo muchas personas tienen buenas conductas, ¿verdad?, delante de Dios, que uno dice: wow, lo que le hace falta es obedecer el evangelio y está listo. De hecho, tenemos un ejemplo claro, hermanos, en Hechos capítulo 10. ¿Recuerdan Hechos capítulo 10? ¿Quién estuvo ahí? ¿Verdad? ¿Qué era lo que estaba haciendo ese hombre? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? En la providencia de Dios, cómo Dios envió a Pedro, ¿verdad? Para que él también entendiera, Pedro, y entendiera Pedro que para con Dios no había acepción de personas, pero que mandó a ese hombre que hacía limosnas, que era un buen ejemplo, que oraba a Dios. ¿Qué lo mandó a hacer? Sí, ¿a qué lo mandó a hacer? A bautizarse, ¿verdad? A bautizarse. ¿Para qué? Para que fuera añadido a la iglesia, así como el mismo plan de Dios para la salvación, para todos los hombres. Se le mandó a eso, a pesar de que este hombre, ¿verdad?, oraba a Dios, hacía limosnas para con el pueblo. Entonces, aquí hay que eliminar, hermanos, con ese texto varias cosas. Número uno, la confianza en uno mismo. Yo no puedo confiar en lo que yo creo, ¿verdad? Engañoso, pues es el corazón. Necesito confiar en la obra de Dios
y no en las obras de justicia que están ahí en la palabra de Dios en cuanto a mi salvación, ¿verdad? Vamos a ver más adelante y en otra clase también, cómo es necesario esas obras de obediencia a la palabra de Dios, evitar cualquier error doctrinal, ¿verdad? En cuanto a la salvación. Recuerde que estamos viendo la doctrina de la gracia y con respecto a esto, pues hay personas que piensan que por méritos propios, ¿verdad? Por llevar una vida recta, ya van a ser salvos. Entonces, no debemos de añadir al plan de salvación. Debemos de vivir en dependencia a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que confiar en ese plan de Dios para la salvación. Debo entender que no es por mis méritos y debo de predicar tal y cual está ese plan de Dios para la salvación. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo le dijo a Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para aquellos que creen en Dios. La salvación, entonces, no se fundamenta, hermanos, no se fundamenta por las obras de justicia humanas, sino que excluye más bien todo el mérito humano. Todo el mérito humano no nos pertenece y afirma que todo se basa en Dios y que Él es el que ha creado este plan para la salvación. Ahora, cuando usted y yo vemos el origen, ahora vamos a ver el medio de la salvación. No sé si alguien quiere añadir algo, algún comentario. Si no, seguimos. El medio de la salvación. Y esta es esta segunda parte del versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el medio de la salvación es ese lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos esta palabra lavamiento, la vamos a encontrar tanto en el Antiguo Testamento y la vamos a encontrar como en el Nuevo Testamento. De hecho, me pareció curioso que en el Antiguo Testamento estuviera en el libro de Cantar a los Cantares, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 2. Y hace referencia en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el lavamiento hace referencia a una limpieza, obviamente es fácil de entender, pero siempre se utiliza esta palabra con respecto al bautismo, hermanos, bautismo. Y vea la segunda palabra, que es regeneración. Regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento, una vida nueva, ¿verdad? Lo pone Laonira como una nueva era, o sea, es una nueva historia que inicia. Con respecto a esta palabra, decía el hermano Andrés, esto tiene que ser en referencia cuando nos explicaba, recuerdan en Juan capítulo 3, que esto tiene que ver con un nacimiento que no es carnal, es un nacimiento que viene de lo alto, un nacimiento de arriba, literalmente. Eso fue lo que Jesús explicó, que Nicodemo debía de hacer en Juan capítulo 3, y lo que toda persona debe de hacer. Tiene que tener un nuevo nacimiento, una regeneración, un nacimiento que es de lo alto. Y cuando vemos la renovación, hermanos, renovación se utiliza acá y únicamente en Romanos capítulo 12, versículo 2. Recuerdan, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es
esta renovación, hermanos, es un cambio continuo. Es un cambio continuo que es producido por el Espíritu Santo a través de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, después, hermanos, de que se niega que la salvación no es por obras de justicia, por obras rectas, por obras correctas, el texto muestra cómo Dios sí está actuando, cómo Dios actúa y actúa. Nuevamente lo conecta con su misericordia, ¿verdad? Con su bondad. Y en segundo lugar, lo conecta con el lavamiento de la regeneración. Eso lo que está indicando es una limpieza real del pecado, hermanos. Recuerde que el pecado no se limpia por una oración. El pecado no se limpia por usted presentarse o lo que se conoce como las indulgencias, ¿verdad? Muchos ponen, ¿verdad?, dinero para que los borrados, para que los pecados sean borrados. O yo no limpio, ¿verdad? Yo no puedo hacer que bautizarme, ¿verdad?, por otra persona. No se puede. No está en la Biblia. Como practican lo que es los mormones, ¿verdad? Obviamente no es el bautismo bíblico, porque solo hay un bautismo, pero lo que hacen es, dicen, bueno, se murió tal persona, entonces yo me voy a seguir bautizando, o me voy a bautizar por él. Se murió mi tía y yo me bautizo por ella, se murió mi mamá y yo me bautizo por ella. Es algo que es imposible, hermanos, de que pueda realizarse. Recuerde que cuando se predica el Evangelio, ¿verdad? Usted está predicando la salvación, usted está predicando cómo una persona viene a ser regenerada, viene a ser nueva, viene a comenzar una nueva vida, una vida que es nacida de lo alto. Y hay algunos, la confusión que hay es que algunas personas son sumergidas en el agua, ¿verdad? Entonces ya dicen, bueno, yo ya lo hice, pero ¿por qué lo hizo? No, yo lo hice ¿cómo es que llaman ellos? Para mostrar externamente una obra, ¿verdad? Pero no es necesario para la salvación. Es añadirle al plan de Dios para la salvación. Cuando nosotros vemos este lavamiento, hermanos, es referencia al bautismo y en referencia, mencioné en Efesios capítulo 5, versículo 26, recuerda, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Recuerdan al que escribió esta carta, Pablo, en su conversión, cuando él relata su conversión en Hechos capítulo 22, versículo 16. ¿Recuerdan lo que se le dijo a Pablo que tenía que hacer para lavar sus pecados? Bautizarse. Hechos capítulo 22, versículo 16. ¿Por qué te detienes? Ya sabes la verdad. Ya sabes quién ha cargado tus pecados hasta la cruz. Ya sabes quién puede limpiarte. Entonces, levántate y lava tus pecados, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre. Recuerde que el invocar es apelar a aquel que me puede dar la salvación, llamar al lado. ¿Cómo yo llamo al lado a Cristo? ¿Cómo yo llamo a mi vida a Cristo? Bueno, cuando soy sumergido en agua para el perdón de mis pecados. ¿Iba a decir algo? Ahí en ese momento, Pablo ya había escuchado al Señor, lo había visto y el Señor ya le había dicho que fuera, que hiciera, y ahí también dice que estuvo en ayuno y en oración, y eso no lo había salvado todavía, porque tuvo que bautizarse para ser perdonado de los pecados. Para lavar los pecados, exactamente. ¿Cuántas personas usted conoce que viven así, verdad? Yo conozco varias personas que
que tienen sus horas y todo. Yo digo, wow, qué bueno. Sería un excelente cristiano, ¿verdad? Tiene su hora donde va y dice, ya voy a leer, ¿verdad? La palabra. Van y están orando por aquel, por el otro, en fin, pero no han entendido su salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? No por obras, esas obras justas de estar orando, ¿verdad? De estar leyendo la palabra de Dios, de saber la palabra de Dios, sino de obedecer el plan de Dios para la salvación, que fue manifestado por la bondad de Dios, pues, por su misericordia. Y dice el texto, hermanos, que también recuerde ese lavamiento. Ahí usted puede pegar Hechos 22:16, puede pegar Efesios capítulo 5, versículo 26, y por la renovación del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu obra conforme a su palabra. ¿Para qué? Para transformar la vida nuestra, para transformar la vida del creyente. No solo limpia, sino que renueva completamente nuestra vida. ¿Y qué es lo que produce esa renovación? ¿Qué es lo que produce la renovación de vuestro entendimiento? Una vida nueva. Una vida nueva, una nueva manera de vivir, una nueva era, una nueva vida. ¿Por qué? Bueno, el contexto está corrigiendo eso. Falsas ideas, recuerde, basadas en mandamientos de hombres, Tito 1:14, Tito 1:16, y es algo que nosotros debemos de entender. Debemos de predicar con la limpieza verdadera, hermanos. No tener miedo a decir esto es algo que Dios nos ha mandado, esto es algo que Dios espera que se predique, hablar lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Y hay personas que conocemos y a veces pues no sé si nos da miedo o tal vez no sabemos cómo responder porque sus actitudes son buenas, ¿verdad? Sus obras son justas. Pero si manejamos el plan de Dios para la salvación, vamos a ver que el nuevo nacimiento es indispensable, que la manera en cómo se limpia el alma es a través de el arrepentimiento, obviamente, del creer en Jesucristo, de ser sumergido en agua para el perdón de pecados, y debemos de vivir una vida en renovación. Y esto es algo fundamental de entender. ¿Por qué? Porque el plan, recuerde que la obra del enemigo es distorsionar ¿qué? La verdad. La verdad, el plan de salvación. Muchas personas viven sus vidas de una manera correcta, moralmente hablando, obras justas, pero no tienen lo principal, la salvación. Es que, por poner un ejemplo del caso, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo muy simple, es que digamos que un doctor le receta a uno un medicamento que es específico para curarlo a uno. En lugar de uno tomarse la medicina, uno comienza a escuchar lo que le receta a todo el mundo, ¿verdad? Y que tome aquí, tome lo otro, haga este ejercicio, haga lo que sea, ¿verdad? Que van a entender. Y entonces, la persona no se salva, o sea, hablando en el contexto de salvación, uno se salva cuando hace la voluntad de Dios, cuando uno se somete a la gracia de Dios, cuando uno entra en la gracia de Dios. Pero hay gente que cree que sumando puntos o que siguiendo las recetas que todo el mundo le da, ¿verdad? Que obras de caridad, que meterse a hacer ayuda comunitaria, rituales, golpearse en el pecho, ¿verdad? Que ahorita mencionaba algunos también. No sé, sumar puntos tocando puertas, que esa es otra, ¿verdad? Que hay gente que hace proselitismo. Y todas estas cosas, la gente cree que esto está sumando puntos o que está comprando o haciendo un abono para irse al cielo. Y realmente no, nosotros nos salvamos por la gracia de Dios, y obedecemos porque es el lugar que nos toca. Dios puso las reglas, nosotros las obedecemos, no es como que
Sí, sí o sí, ¿verdad? Y que hace la voluntad de mi Padre, es Mateo 7:21, es el que se salva. No es que nosotros estamos en esa opción de que si hago más obras buenas, voy a tener un palco en el cielo y voy a tener un mejor lugar, que si hago poquitas, entonces Dios no me premia tanto. Exactamente. Tener ese cuidado de no pensar que yo por hacer más, voy, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo antes de darle después la palabra y hacer un milagro. Supongamos que yo me bauticé a los 15 años, estoy trabajando y trabajando para el Señor, y que yo supongo que voy a recibir un premio mayor que una persona que es un adulto mayor que se bautizó a los 80 años y que no va a poder aportar a Dios lo que yo logré aportar. Exacto. Entonces, Dios va a dar el mismo premio a los dos, y independientemente de qué tanto hizo o qué no hizo, ¿verdad? Porque Y hay una parábola de esa, ¿verdad? sí, Con respecto. en el poco tiempo que tuvimos de vida, Mateo 20, porque Ajá. Mateo 20, ¿verdad? Los obreros de la... Independientemente de cuánto hice yo para Dios, Dios da la vida eterna a quienes dieron su voluntad. Amén. No por cantidades. Exactamente. Entonces, importante entender esto, cómo se da el lavamiento, cómo se da esa regeneración del alma. Y usted va a ver cuál es el resultado de eso. El resultado lo vamos a ver en otra clase, que es la justificación. Ahí en ese mismo texto está. De hecho, vea qué bonito eso, porque usted lo mencionó Andrés, ¿verdad? En la clase tras anterior, yo lo mencioné. En otros textos, lo que quiero decir, como en otras partes de la Biblia está el mismo proceso, los mismos beneficios, ¿verdad? De ser regenerado, de ser lavado. ¿Cuáles son los beneficios y cuál es el resultado de eso y para qué es eso? Obviamente las obras de obediencia son evidencia de mi salvación. Lo que estoy haciendo es obedeciendo lo que Dios espera, pero eso pues ya Dios me lo dio. ¿Cómo? En el bautismo. Y eso iba a decir yo, que las obras están ahí, nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, al habernos regenerado por el lavamiento, entonces instintivamente nosotros buscamos hacer eso porque por amor al que nos salvó. Por amor al que nos salvó A la obra, y por amor a los que creyeron en eso. Exacto, y a los que no han creído, también por amor a los que no han creído. Porque eso es lo que el Señor nos mandó, que fuéramos a predicar. Y las cosas que hacemos, las hacemos, siento yo, por todo el amor, que más bien no es nada para lo que recibimos de Él. Amén. Exactamente. Gracias por su participación. Vamos a terminar acá y que Dios me los bendiga.